en el transcurso de la... Para esto pues les voy a pedir que me contesten este cuadro SECUA. El cuadro SECUA pues se los voy a dejar como actividad, ya que este cuadro pues vamos a ir contestándolo junto a lo que vamos a ir viendo acerca del tema. ¿Les parece? Para esto pues requiero que si tienen alguna duda o algo al respecto, pues me lo hagan llegar por, por vía mensaje o por audio. Eh, ¿Me escucho bien? Me dicen cuando ya hayan copiado las 3 preguntas, por favor. Listo. Muy bien, muy bien. Los demás, ¿cómo vamos con las 3 preguntas? Si gustan, también le pueden tomar una foto o un screenshot para ir agilizando esta actividad. Pues, más que nada, pues vamos a comenzar con el tema, ¿les parece? Ok. El tema que el día de hoy les traigo, y pues les traigo un buen tema del cual pues vamos a estar trabajando durante estas 2 horas que me toca corresponderles a ustedes. Para esto pues eh, vamos a comenzar con un tema muy interesante. Eh, el tema se llama Primeros auxilios psicológicos con niños y adolescentes. Viene siendo esta parte de la intervención en crisis de primera instancia. Para esto pues me presento. Mi nombre es, soy el psicólogo Eduardo Guadalupe Flores Trujillo. Eh, un poco de mi experiencia acerca del campo de aquí del área de intervención en crisis. Tengo experiencia alrededor de 6 meses en un área de intervención en crisis que estuve en el área de Cruz Roja Delegación Guadalajara. Eh, Actualmente pues soy recién egresado del diplomado. Este año recibí mi diploma, que es el que ustedes ahorita están llevando a cabo. Eh, También tengo pues una certificación. La certificación que cuento es con la certificación NAEM, que viene siendo trauma psicológico. El, la certificación es PT. Y pues, ¿alguna duda tienen al respecto? ¿Preguntas, aclaraciones de quién es el maestro que les viene a exponer este tema? Pues vamos comenzando, ¿les parece? Para definir qué es toda esta parte de los primeros auxilios, cuál es la gran importancia de los primeros auxilios en el campo, pues, tanto hospitalario y pues en el medio que nos encontremos, ya sea hospitalario, educativo, laboral, y pues ya en su debido caso, pues, eh, alguna situación que se nos esté presentando por azares del destino, que nos encontremos en la calle y pues tengamos que intervenir en este modelo. Para esto, pues, lo defino de la siguiente manera. Eh, es un protocolo de soporte ante el impacto de crisis y situaciones traumáticas ante una experiencia vivida de choque. ¿A qué me refiero con este punto? Este protocolo de primeros auxilios psicológicos pues viene siendo como este soporte en el área traumática de que pueda estar viviendo alguna persona o en situación de crisis. Eh,
y pues viene siendo como este soporte o se podría decir en un ejemplo como este colchoncito que mitiga el impacto que pueda sufrir alguna persona que esté viviendo este fenómeno de crisis. Para esto, pues, ¿por qué es de primera instancia o de primer orden el modelo de primeros auxilios? ¿Por qué? Ya que es un soporte vital del sujeto tras un evento de crisis o evento crítico que esté padeciendo. Eh, Como ya lo saben, pues viene siendo una atención oportuna, viene siendo una atención inmediata, eh, viene siendo pues también ese punto de nosotros de encontrarnos como de primeros respondientes ante esta situación y pues sobre todo nuestro deber es mitigar esta, esta situación de crisis o evento crítico y pues generar una zona de oportunidad a, pues al paciente mismo. Las recomendaciones. Se recomienda que este protocolo se lleve a cabo durante las primeras 72 horas. ¿Por qué creen que es importante que este protocolo se lleve a cabo durante las primeras 72 horas? Los escucho y también los leo. ¿Sí me escuché? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, porque es vital que este protocolo se aplique en las primeras 72 horas. Bueno, yo pienso que si no ordeno lo contrario y me deja participar o participo, Sí, no hay problema. Yo pienso que las 72 horas vitales son aquellas que se quedan incrustadas en la mente, como va a ser para el adolescente o para el joven. En este caso yo creo que esas son donde quedan las partes de secuelas de algo que se puede, vamos a decir, controlar o algo que mentalmente se pueda ir madurando ante la situación de emergencia. Después de las 72 horas ya queda como más, ahora sí que más adherido a su mente y es más difícil controlar esa parte. Yo me imagino que es como cuando tiene uno una fractura, ¿no? Que la fractura se tiene que atender en el momento porque después empieza a calcificar y ya no va a ser la calcificación como es. Así yo me imagino que es la mente de un menor cuando sufre o cuando está en un evento catastrófico que quedan esas secuelas. Por esa razón es importante las 72 horas que se deba intervenir en ese tiempo. Así es, así es. No, muchas gracias a ti. Así es. Nos comenta atención vital por ser el momento más vulnerable de la crisis o emoción. Y Alejandra nos dice, mientras más tiempo pase, más consecuencias puede tener. Así es, Alejandra. Alexander Avies, el evento nos más reciente, la persona está sensible. Y Marina Dinaro, aminorar el impacto y evitar posteriormente un petit, porque se queda la primera impresión y existe la mayor efectividad de la intervención. Así es, como ya lo comentaron compañeros, es importante aplicarlo durante estas primeras 72 horas, ya que esto va a propiciar si nuestra intervención es adecuada en el momento y en la frecuencia. ¿Por qué en la frecuencia? Porque si a lo mejor, digamos, no, pues ya pasaron unas 36 horas y en ese momento pues no, nunca se hizo esa mitigación del impacto traumático, pues obviamente pues van a generar este tipo de secuelas, este tipo de eventos pues en cierto modo catastróficos para la persona, ya que pues en cierto modo
le podemos decir, como lo comentaba el compañero anteriormente con lo el ejemplo de la fractura, eh, ya está frío el músculo, ya está fresco el músculo, y entonces pues ya sí se podrá generar, o sea, se podrá reestructurar para acomodar esta fractura, pero va a costar más trabajo, va a costar que volvamos otra vez a generar esa fractura, volvamos a generar este golpe de choque, y pues también de en gran parte pues vamos a volver otra vez a que reviva esa situación, ese evento. Eh, muy bien, muy bien. Por aquí tengo una pregunta. ¿Por qué se queda por qué se queda la primera impresión? A ver, explícame, Ana. ¿A qué te refieres con esta pregunta? Te escucho, Ana. Ajá, sí, es en relación que cuando pasa algún accidente, lo que primero te viene ahí a la mente, la impresión que tienes, ¿no? Que qué pasó, que, o sea, todavía ahí no te das cuenta de la magnitud del evento. Entonces te quedas así como que en shock, ¿no? Con esa Ujú. primera impresión. Ah, ok, ok, ya entendí. Sí, exactamente como lo mencionas, Ana, viene siendo como le podemos poner como esa cámara fotográfica que va pasando ciertas fotografías y ¡boom! Como el rollo cuando se queda corto. Exactamente, viene siendo esa parte de la primera impresión. Y Paloma Estrada, ¿existe mayor efectividad de la intervención? A ver, Paloma, coméntame, ¿cuál es tu duda acerca de eso? No es duda. Según tengo entendido, es Ujú. más efectiva o el resultado es mejor si nuestra intervención está dentro de las primeras horas a que si es posterior. Ah, sí, sí. ¿Por qué, Ana? A ver, Paula, ¿por qué? Ujú. Coméntame. Ah, no sé exactamente por qué, yo me imagino que previenes, ¿no? O realmente encuentras a la persona en crisis en las primeras horas, no tanto una semana después o 2 semanas después, sino el momento crítico es ahí. Ok, ok. Así es, Paola, como lo comentas. Nosotros como nuestro deber de interventores en crisis es mitigar, o sea, mitigar la causa del trauma, ya que para nosotros vamos a hacer como metafóricamente ese colchón de golpe al paciente en cuanto está viviendo esta situación. Obviamente, pues el paciente, como ya lo han visto en sus anteriores clases, la crisis viene siendo una ruptura psíquica que para la persona que está viviendo el momento o el evento, eh, para él tendrá las habilidades, tendrá las herramientas para sobrellevar este evento, pero en ese momento esas herramientas y esas habilidades se vuelven como en cierto modo como inútiles, o sea, perdonen la expresión, pero sí un poco inútiles para sobrellevar, porque dice pues el sujeto, ¿sabes qué? Pues para mí, o sea, ya no, o sea, ya no queda más, ya hasta aquí llegó mi momento, mi situación. Y es ahí como interventores importante pues generar esta efectividad de intervención para que nuestro trabajo pues que vamos a realizar sea el adecuado y el preciso. Eh, muy bien, muy bien. Maestro, Sí, dígame. también yo creo que tiene que ver, recordemos que en una situación de crisis la persona puede estar en riesgo. O sea, si se Así le es. murió su familiar, yo me quiero morir para irme con él. Entonces, Ujú. si lo dejamos y no lo atendemos, puede que sí atente contra su vida, ¿no? Entonces, también pensando en salvaguardarlo, tiene que ser en las primeras horas. Sí, así es. Y justamente lo que mencionas viene siendo la regla de oro. También hay que considerar esta regla de oro, que yo siempre digo, ¿por qué regla de oro? Porque involucra tanto nosotros como el paciente en crisis. Y viene siendo la regla de los tres yo. Primero yo, después yo y al último yo. Hay que también tener en cuenta que estas tres yo, ¿por qué la digo regla de oro?
porque a lo mejor sí, o sea, tendremos a lo mejor al mejor compañero ahí resguardándonos y dando como esa parte de seguimiento con el paciente. Pero si yo no he trabajado a lo mejor alguna situación, por ejemplo, un duelo, y el paciente que me toca a mí abordar es un paciente que tiene un duelo presente y yo no lo he trabajado conmigo mismo, es importante también ahí hacer la subdivisión, de decir, ¿sabes qué? A lo mejor, pues nos encontramos con un compañero que nos esté brindando, pues también esa parte del apoyo, y pues tú también ser consciente de decir, sabes que yo no he trabajado esto, yo lo detecto emocionalmente y digo, ¿sabes qué? Pues no, mejor que mi compañero pues se encargue. ¿Por qué? Porque es importante les menciono este punto. Porque si ustedes se arriesgan a remover este tipo de emoción o sentimiento, pues en cierto modo ahí vamos a tener no solamente una crisis, tendríamos dos crisis y ahí sería una crisis colectiva que puede generar a lo mejor el equipo. Eh, y pues ir también focalizando esos puntos también es importante. Ya pues en el caso de que pues no tengamos ahí un soporte o una red, pues, pues de cierta manera tratar de calmar nuestra emoción y el sentimiento en ese momento sin dejarlo, después de haber concluido la intervención, trabajarlo. ¿Por qué? Porque también a nosotros nos afecta. Eso también es importante que lo detectemos. Nadia Antonio, es cuando más vulnerables se encuentran. Así es esa parte que decimos como si fuera un bebé recién nacido. Cuando tenemos esos tipos de pensamientos de decir, no, no lo dejes solo, porque puede, por el movimiento motriz que el niño tiene, puede llegar a lo mejor a caerse de la cama. Ese viene siendo como esa parte vulnerable. Así es como lo menciona Nat. Y pues vamos a continuar con el siguiente punto. Pues obviamente hay que contar con un personal capacitado. Yo les puse un ejemplo de personales capacitados, que puede ser trabajo social, enfermería, psicólogos, paramédicos, bomberos, etcétera, que cuente con la capacitación previa de la aplicación de PADS. Obviamente, ¿a qué me refiero con este paréntesis? A que tiene que contar con la capacitación previa, con el curso previo de los primeros auxilios psicológicos. Si la persona no cuenta con la capacitación previa acerca de esto, pues, ¿qué creen que va a pasar? Pues no va a ser una buena, efectiva intervención en ese modelo. Y pues también ahí otra vez volveremos a llegar a la regla que les comentaba. Si yo no sé realmente de lo que está aquí pasando frente al paciente o frente a la situación que estoy viviendo, voy a generar una crisis y esa crisis no será no más del paciente, será una crisis colectiva. Eh, un momento. Alejandra nos comenta, cuando la emoción está tan intensa como en una crisis, se pierde la capacidad cognitiva, de ahí la incapacidad y el riesgo para ello y los demás. Así es. Fíjate, Alejandra, diste en el clavo. Eh, Cuando está esta crisis, este evento crítico, nuestras capacidades cognitivas se vuelven, ¿cómo le podemos decir? Un achicamiento, en cierta manera, y nos volvemos incapaces. Tenemos en cierto modo, un, nos vemos como personas con una necesidad en especial, necesidad en específico. Y pues también se vuelve también de riesgo. ¿Por qué? Porque pues como lo comenta la compañera, pues se vuelve de riesgo ya que no solamente involucra al paciente, sino involucra también al entorno. Y también estaremos mencionando tanto al interventor como también a las personas que estén rodeándolo en ese momento. Y pues continuamos. ¿Les parece? Vamos, los pasos. Para esto pues ocupamos ciertos pasos. Los pasos que se realizan es la evaluación de riesgo de la escena, verificar el lugar, que no sea una zona de riesgo para la persona, verificar también la parte de, del triage, que me imagino que ya se lo comentaron en anteriores clases, la clasificación de víctimas, quién es importante y quién pues en cierto modo pues no lo ocupamos para intervenir en este momento.
estará en amarillo, pero tampoco no lo descartemos. Es importante porque pues puede rebotarnos a color rojo y ahí es donde pues a también trabajar esa mitigación. Y pues los límites también es importante. ¿Hasta dónde quedan mis límites yo como interventor en ese momento? Y son las reglas de oro que les mencionaba. Primero yo, después yo y al último ustedes. Establecer el rapport es importante. ¿Porque un establecimiento de rapport es importante? Porque esto nos va a generar confianza con el paciente, nos va a generar una escucha, como sentirse así cálido al recibir que estamos ahí en ese momento. Y pues obviamente tener nuestro primer contacto, la empatía y pues hacer esa conexión. No obviamente en esa conexión hay que también tener ese límite en nosotros mismos, que no se haga esa parte de transferencia. ¿A qué me refiero con transferencia? Transferencia me refiero al transferir mis emociones y sentimientos que yo esté viviendo en ese momento al paciente, que a lo mejor pueda ser de años que yo lo esté viviendo, pero en ese momento yo los transfiero y se los pongo como en cierto modo, eh, decirle, no, pues a mí me pasó esto, pero yo ya te estoy colocando un simbolismo de que tú te va a pasar lo mismo. Y ahí es donde tú ya le estás enjuiciando al paciente y en cierto modo tú ya le estás diciendo, te va a pasar esto mismo y a ti te va a ocurrir esto, porque a mí me ocurrió. Y es ahí donde también deben de checar ese punto, compañeros, que es importante que corten ese punto, tener ese límite. ¿Es buena la transferencia en cierto modo? Sí, sí es buena. ¿Por qué? Porque es el sentir esa empatía y empáticos a la situación que se está viviendo, pero también tener en conciencia estos puntos que les menciono. Por aquí me menciona Alexandra Áviles, ¿algún tip para un buen rapport? Uh, buena pregunta, buena pregunta. Para un buen rapport, obviamente verificar el tono de voz, el timbre, verificar también a cómo nos estamos dirigiendo con la persona. Por ejemplo, con un niño no vamos a llegar y vamos a decirle desde un nivel alto, parados, ¿a qué me refiero a parados? Y que le digamos, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? No. Eh, ¿Por qué? Porque esa postura que estamos presentando es de grandeza. Y él está viviendo un evento crítico en ese momento y en cierto modo vamos a generarle como un hostigamiento. Para esto, pues se requiere agacharnos, un tono de voz suave, que nuestro lenguaje, nuestra comunicación sea coherente, que no sacamos con una jerga. Es que tiene cefalea y tiene constantes cefaleas y está sufriendo cefaleas constantes desde 3 días. Y pues el paciente se va a quedar así como de, ¿what? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué me acabas de decir? También esta parte es importante para un buen rapport. La parte de la empatía, que también es importante, ser empáticos. Obviamente todos dicen en los textos, me voy a poner en los zapatos de la otra persona. Obviamente nunca vamos a estar, nunca, en los pies de la otra persona. ¿Por qué? Porque no son los mismos pies, no calzamos de la misma manera. Sonará un poco abrupto mi comentario, pero sí, o sea, nunca vamos a estar en los pies porque pues no calzamos lo mismo, no vamos a vivir la misma reacción que la persona está viviendo en el momento. Y pues sobre todo el contacto, el que se sienta esa parte de calidez con el paciente, eso es importante también. Pues continuamos con el siguiente punto. Identificación de precipitantes de la crisis. ¿A qué me refiero con precipitantes? Con los factores que se estén viviendo en el momento. ¿Qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia se está presentando? ¿Con qué duración? O sea, si tiene un límite de duración, a lo mejor el paciente se calma, lo alejamos de la zona y se calma. Ya la frecuencia pues ya se redució, pero la duración pues todavía sigue ahí llorando, generando este tipo de reacciones fisiológicas que pues son normales. Y si hay una latencia en este tipo de reacciones fisiológicas, tanto emocionales, tanto de verbal, que diga a lo mejor el paciente, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero vivir, y que se encuentre bloqueado o que esté pensando,
oye esto, oye esto, oye esto. También es importante el lenguaje. Y el lenguaje tampoco, el lenguaje no corporal también nos va a anunciar ciertas reacciones. Pues para el siguiente punto, vamos. Explorar los sentimientos y emociones. ¿Qué emociones y sentimientos se le está presentando al paciente? No necesariamente le vamos a llegar y le vamos a preguntar, oye, ¿cómo te sientes? No. Hacer un escaneo con nuestro propio ojo y verificar, ok, emociones, ¿qué está presentando? Una rabieta, está golpeando, está haciendo este tipo de reacciones. Y pues el sentimiento, pues su familiar, a lo que me acaba de decir, a lo mejor el médico o el maestro en el aula, que, que pues su sentimiento fue de rabieta porque a lo mejor le quitaron el cuaderno, hablando en el campo educativo. Ya en el campo clínico, pues porque se peleó con su esposa y o a lo mejor trae un antecedente de suicidio también. Empezar a indagar ese punto. Explorar las alternativas. Aquí me refiero con la exploración de alternativas a qué estrategias o qué red de apoyo cuenta el paciente en el momento. ¿Quién es el que le va a soportar? Aparte de nosotros, somos solamente como esa ancla. Ya lo demás, pues corresponde a la red de apoyo y al seguimiento que se le vaya a dar al paciente. Y por último, pues el plan de acción. ¿Qué vamos a implementar? A ver, ya entendiste esto, ya buscaste las soluciones. Ahora, ¿qué es? Ahora a llevarlas a la acción. Eso es lo importante. Tener una acción. Y si no le sirvieron estas herramientas, volver otra vez de un inicio y volver otra vez a ver, esto no te sirvió por esto. Hacer un reajuste, una reestructuración en este punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿Queja? ¿Sugerencia? Bueno, yo un comentario. Sí, dígame. Cuando menciona sobre... Déjale regresar. puede poner... Ajá, sí, gracias. Sí, un momento, ¿eh? Sí. Déjele regreso. Aquí está, ahora sí, dígame. Cuando, en donde dice explorar sentimientos y emociones, Ujú, en mi experiencia es complicado, maestro, porque o ratificar la emoción que percibimos o preguntar la emoción que está sintiendo, ¿no? Por ujú, ejemplo, yo nunca en la vida he vuelto a preguntar cómo te sientes, porque te pueden contestar, pues tú cómo crees que me siento. ujú. Y dentro de su dolor y su enojo, ¿no? Ya sabemos que es natural que con el que se le ponga enfrente se va a desquitar. Así es. Entonces, y a veces trato de buscar otras formas de sí conectar con, o que diga, o que verbalice, o que, no sé, pero es difícil. Sí, así es. Y es muy difícil por como ya Profe, lo mencioné. Sí, dígame. Sí, comente, ah, comente. ah, soy Jonathan. De hecho, estoy muy de acuerdo con la compañera y yo también, por experiencia, pues también lo digo que es muy difícil. Este, yo he visto interventores que, pues, Ujú, les dan el síndrome de Franco Escamilla, por así decirlo. ¿Cuál es ese? ujú. Pues es el hablar, pues, en sí tonterías, pues. Este, entonces, al no valorarlo, los sentimientos y las emociones, la persona se puede cerrar más. Así Entonces, en es. parte sí es complicado, pero no es imposible, o sea, es posible con dedicación, la verdad. Pero pues ya, como decía mi abuelo, pues ya con maña, pues. Sí, así es. Y sobre todo es importante, compañeros, gracias por su participación de los dos. Es importante la parte creativa que nosotros tengamos en el momento. A lo mejor no podremos tener las herramientas necesarias o, o como le podemos poner un ejemplo, tener esa telepatía de leerle la mente a la persona en el momento, pero eh, es importante que con lo que contemos, con el recurso que contemos en este momento, quede nosotros sacar nuestra parte creativa para poderle
sacar esta información al paciente y pues también en cierto modo que no sea como lo mencionan la compañera al inicio y también usted compañero, que no sea de golpe, que no sea como del dedo castigador de dígame, ¿cómo se siente? También que no se sienta como hostigado en ese momento. Eh, una de las cosas que a mí me llegaron a pasar en el campo fue que mi primera intervención que yo tuve aquí en el área de Cruz Roja, se los comento, eh, fue de que yo llegué con el paciente, estaba pues en cubículo de choque el paciente, no se encontraba consciente, pero un familiar estaba ahí al lado. Y acuerdo, me acuerdo de esa frase. eh, ¿Y usted quién es? Me preguntó la persona que estaba ahí. Y yo le dije, vengo del servicio de psicología, mi nombre es Eduardo Flores, y pues estamos aquí para atenderla. Eh, la presentación fue lo que me abrió mucho el campo, porque esta persona de repente luego me dijo, es psicólogo, o, o a lo mejor en otro caso puede ser, a lo mejor es bombero o es enfermero. Eh, Quieras o no te ponen un peso al mostrarte tú con este simbolismo, pero te da pautas, o sea, la presentación te da pautas a que la persona se abra contigo, te diga, pues es el especialista, es el que ahorita en el momento me puede atender en este momento. También esa parte del tono de voz que nos vayamos a dirigir con la persona es importante, porque a veces ya podemos llegar nosotros con un tono de voz alto y decirle, buenas tardes, mi nombre es fulanito de tal y vengo a intervenir con usted. O buenas tardes y con el celular acá a un lado. También ese es el modelo también que debe uno de checar en ese momento. Porque también pues, imagínense, a ustedes les llega este tipo de personas y cómo se van a sentir, también es checar ese punto. Eh, Fernando Salazar nos comenta, de hecho también tenía una duda con respecto a este tema. Entiendo la manera en que se aplican los PADs, sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos pacientes que son incapaces siquiera de hablar o interactuar con nosotros? Por decir, esos pacientes que están completamente en shock, en estado de sopor, ¿cómo sería de manera adecuada abordar a esos pacientes bajo esas condiciones que ya se consideran la medicación como una opción? Ok. Con este tipo de pacientes que llegan con un estado de choque o shock, eh, primero, número uno, como lo comenta Fernando, es un estado de estupor, no está en un estado consciente. Si ya le estarían ya los paramédicos o si ustedes en el caso de paramédicos ya le aplicaron su escala Glasgow y pues ven que este paciente pues no está consciente ni en las tres esferas que viene siendo tiempo, lugar y persona, pues meramente ahí lo que haremos es decir, ¿sabes qué? Pues la intervención no sería directamente con el paciente, sería no efectiva, ¿por qué? Porque esta persona está en un estado de shock, solamente también hablando con el que puede ser la intervención familiar, porque también a lo mejor los familiares estén padeciendo de esta situación de crisis, también eso es importante. Y pues ya en el caso de que la persona pues no interactúe, que tenga una incapacidad de lenguaje o, o algún tipo de hipoacusia, que hipoacusia viene siendo la reducción de disminución auditiva, eh, pues ahí tendremos que hablar, ahí tendremos que usar nuestro lenguaje de señas y en cierto modo, si visualiza, si vemos que tiene la capacidad de visualización de una visión adecuada, pues podemos hacer con una hoja, empezar a hacer nuestra escritura de qué queremos lograr, qué queremos también. Ser objetivos también con lo que queremos. Eduardo, Y sí, yo sí ahí difiero de lo que estás diciendo totalmente, ¿eh? En la experiencia Ujú. mía,
todo paciente, aunque esté inconsciente, sea un paciente en estado de choque, sea un paciente que tiene estado de alerta disminuido o inconsciente, a ese paciente nosotros y en la experiencia que tenemos es hablarle de la misma manera que le hablamos a un paciente normal. Esto quiere decir que aunque ese paciente esté gravemente y su nivel de inconsciencia pues está inconsciente netamente, nosotros le hablamos. Y en la calle y en donde esté, en el servicio de emergencias, hablamos con el paciente, le dijimos, nosotros estamos aquí, venimos a ayudarte, no te preocupes, te voy a meter una cánula en tu boca, esto te va a ayudar a mejorar la respiración, te voy a poner un poquito de oxígeno, te voy a pasar a la tabla, vamos a ir al hospital. O sea, todo el tiempo estamos teniendo contacto con el paciente, aunque el paciente esté inconsciente. Es una parte súper importante porque esto garantiza que el paciente se sienta acompañado, aunque el paciente esté inconsciente. Eso es algo que debe de ser súper claro y no tomarlo a este tipo de pacientes como que no hay que hablarles y hay que desentendernos de eso. Al contrario. Y el paciente, aunque no lo crean, y muy probablemente a lo mejor algunos de los que están operativos hagan esa prueba, van a una respuesta distinta al paciente, totalmente distinta, porque van a ver que aunque ese paciente esté inconsciente, pero los está escuchando y está sintiendo la presencia de ustedes que lo están atendiendo, ¿no? Sí. Sí, de hecho sí concuerdo contigo con ese punto, pero yo me refería más bien al modelo de intervenir como interventor, pero en crisis. O sea, yo sé que No en cierto importa, modo también lo como... apoyas en ese momento, no te preocupes, probablemente en este momento no sabes qué te esté pasando, tuviste un accidente, te estamos aquí, o sea, independientemente, también darle la intervención en crisis, también la hacemos, ¿eh? Sí, sí, también, o sea, hacer la intervención, pero no sería de lleno. ¿A qué me refiero? De lleno me refiero a que sí, sería para la valoración y para también dar ese punto de declive. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor con este paciente que está inconsciente y está con estupor, yo, por ejemplo, yo en el área de psicología, mi deber, yo dar el seguimiento. eh, no con el paciente. ¿Por qué? Porque yo no puedo darle el seguimiento porque yo no tengo las herramientas, no soy paramédico, no soy el enfermero, eh, para darle yo el seguimiento con el paciente. A eso me refiero en ese punto. O sea, si tuviera yo la habilidad de ser paramédico, tener de este enfermero, como dice uno, zapatero a sus zapatos, pero yo sí soy, o sea, yo sí tengo la parte de esas ramas, pues darle el seguimiento como de lleno, tanto físico como psicológico, que viene siendo el trauma que se esté viviendo. Yo, ¿puedo participar? No sé si me escucho. Sí me alcanzó a escuchar. Ah, ok. Fuerte y claro. Ya en el caso de que yo no... Sí, nadie. Perdón. Sí, Bueno, me gustaría a mí aquí abordar algunos puntos. Creo que algo que hay que como poner muy en claro justamente es que los primeros auxilios, si bien en algún punto la persona que los proporciona tiene que ser alguien entrenado, creo que en algún momento de la vida, cualquiera de nosotros, todos, hemos dado primeros auxilios psicológicos, con nuestra amiga que acaba de cortar con alguien, con nuestro niño que se le acaba de perder algún juguete, con algún vecino que a lo mejor no encuentra a su perro. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque justamente los primeros auxilios psicológicos son dar este acompañamiento y esta contención a las personas para que sus sentimientos y emociones no se desborden y bueno, tenga que llegar a algún punto que no se quiera. En este caso, por ejemplo, perder la vida, que es una de las principales metas de los primeros auxilios psicológicos, que es salvaguardar la vida. Eso lo hablo un poco desde mi experiencia y desde lo que sé, que no sé si sea mucho o poco. Sobre lo que comentaban de los sentimientos, como de esta pregunta de qué, de hacer de cómo te sientes, creo que depende mucho de la persona a quien se esté atendiendo y tiene que ver mucho también con el contexto.
Algo que nos ayuda para saber si podemos hacer esta pregunta o no, porque en algunos pacientes a veces es necesario porque así lo ponen en palabras, porque a veces ni siquiera ellos saben qué están sintiendo y poniéndolos en palabras ya tienen como una mejor visión de lo que están viviendo. Es el funcionamiento casi que nos da SlideQ como modelo. Así es. A ver cómo esta parte, no sé si lo vayamos a tocar más adelante, pero bueno, esta parte de lo cognitivo, lo afectivo, o sea, todo lo que así Lo somático. nos va a ayudar. Nos va a ayudar a saber como por dónde va sus emociones y sentimientos y bueno, saber si a lo mejor es adecuado o no hacer esta pregunta. Creo que otro punto importante es como saber que justamente que aunque una persona no esté inconsciente, ya sea por algún traumatismo o inconsciente porque se encuentra en shock psicológico, llamémoslo así, para no confundirlo con el shock médico, igual hay que hacerle como este acompañamiento. Igual no se van a seguir como estos 5 pasos que nos da SlideQ y muchos otros teóricos sobre cuáles son los 5 pasos de los primeros auxilios psicológicos, pero se le tiene que dar a entender que está con nosotros, aunque nosotros no tengamos como conocimientos de primeros auxilios médicos o atención prehospitalaria. Desde mi experiencia, justamente, nuevamente hablo desde mí, es bueno como hacerle saber que estamos ahí. O sea, aunque yo no le esté haciendo ningún trato médico, es como, mira, yo me encuentro aquí, tú no te preocupes. ¿Por qué? Porque justamente desde la psicología, a pesar de que es la ciencia que estudia la psique humana, pues no sabemos hasta dónde llega justamente toda esta parte inconsciente y hay estudios que dicen que personas que han tenido, que se encuentran en inconscientes o que les inducen el coma, han escuchado todo lo que dicen, saben todo lo que ha pasado a su alrededor, entonces siempre como darle este seguimiento y hacerle saber que estamos acompañando lo que está solo, también les sirve. O sea, no es como de que no tengo como esta parte médica, igual a lo mejor también ayudaría, o bueno, ayuda mejor dicho, pero siempre como decirle, me encuentro aquí, me encuentro contigo, pero vuelvo a lo mismo, no se podrían llevar a cabo como estos 5 pasos de psicológicos. Y bueno, con los niños es como muy similar a como los adultos, aunque siempre se enseñan desde los primeros auxilios hacia adultos. Creo que sería todo. Gracias por tu comentario. Y pues sí es cierto, o sea, desde lo que mencionas, o sea, sí estar ahí en contacto del paciente. Yo lo que me refería en este punto es sí, o sea, sí tomarlo en cuenta, pero también tomar también la parte de las otras personas que estén en su alrededor, porque también, o sea, por ejemplo, si el paciente que está inconsciente, está en coma, el procedimiento pues es de manera médica y se está llevando la atención pero médica. Y de un lado también tenemos que checar la parte de los familiares o la red que está ahí acompañándolo, porque una cosa es de que ya acá de este lado ya lo están atendiendo al paciente, al de shock, el que está en shock, está inconsciente y están haciendo un procedimiento médico. Y entonces, que nuestro deber también aparte de nosotros es acercarnos con los familiares, empezar a hacer esta parte de la historia clínica, empezar a revisar cuál es el factor, cuál es la situación que pues están ahorita pues padeciendo en este momento. También puedes hacer esa parte del acompañamiento que ya lo comentaba la compañera, la contención, el seguimiento, pues también es importante, también esa parte de la escucha. Ya si ya se acabó acá el proceso de médico, pues ya nosotros ahora sí acercarnos con el paciente y empezar a generar también esa parte de diferenciación, porque no es lo mismo que nos diga lo que nos dijo los familiares a que nos diga el paciente. Es muy distinta la versión. Y pues son dos distintas versiones y aquí pues es donde tenemos también que nosotros indagar y verificar si realmente están claros los datos, porque también pues si el paciente que está en coma llegó por una inducción digesta de medicamentos de clonazepam y pues entre otras sustancias,
pues también ahí ya estamos dando como una señal de foco de alerta que el paciente pues está dándonos una idea de una ideación suicida, que ya lo intentó, que ya está llevándose a cabo. Entonces pues también hacer esa comparativa de ambos puntos y pues sobre todo pues hacer ese acompañamiento y esa contención emocional. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Tienen alguna Yo quiero duda, pregunta? participar un poco retomando la pregunta que hacía Fernando. Sí. Ujú. Creo que él se refiere a las situaciones en las que el paciente que tú quieres abordar es como tanta su ansiedad o tanto el shock que le está causando la situación que no tiene forma de comunicarlo, o sea, que se siente como tan inseguro del lugar en el que está que no tiene forma de comunicarse, tal cual está en estado de shock, se desconecta, como dice Paloma. Entonces, creo que esta parte, no sé si tú estás de acuerdo, Eduardo, tendría que manejarse con la contención al paciente. O sea, quizá él no te va a contestar, él no vas a tener la respuesta, Ujú. pero mm, como buscar la forma de que él se sienta seguro, quizá si tienes algún lugar como más privado para que no esté en contacto con la situación. O sea, en ese Sí, caso, ¿qué podría hacer sentir seguro al paciente, no? sí, obviamente, ese punto, fíjate que es vital lo que me comentas, es retirarlo de la zona de riesgo, también eso nos brindará más agilidad y pues soporte al paciente. Sobre todo, pues hacer ese tipo de contención emocional que se sienta escuchado, eso es lo importante, que sienta que está alguien ahí, pese a lo mejor que el paciente sea renuente, tenga una rabieta, esté ansioso y te diga, ¿sabes qué? No quiero escuchar a nadie quiero aquí y que haga ese tipo de expresión, tú hacerle, o sea, tú hacerle el hincapié, vengo no presentándote, si quieres, no del área, pero solamente estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para escucharte. Esas palabras son importantes también para que el paciente pues te genere ese tipo de confianza, se podría decir, pero si sigue con esa rabieta, sigue ese reacción, o sea, pues saber que también tú poner el límite, pero estar ahí atento, o sea, que el paciente también sienta que estás ahí, desde que su reacción sea no la adecuada, y en cierto modo ya verás más adelante que pues a lo mejor dirá, no te quiero aquí, me estorbas, o muévete, pero el estar tú ahí, eso va a romper esa idea que a lo mejor esté presentando el paciente en el momento, y pues ya pasando la temporalidad, pues va a decir, no, pues sigue aquí, pese a que yo le haya dicho un buen de cosas, y al último ya ven, llega el paciente típico que te dice, no, es que perdone que le haya contestado de esta manera, pues yo estaba así reaccionando de esta manera, o sea, también hacer esa parte. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? No, todo bien. Muy bien, muy bien. Ok, entiendo, Fernando, sí, ujú, bacano. Tienes fallas entonces con tu micrófono, ok, ok. Si gustas, pues lo puedes compartir, escribirlo y pues aquí yo lo leo, si quieres, como tú me digas. Y pues vamos, si quieres, mientras lo escribes, vamos dándole seguimiento a este tema. Y pues comenzamos con las teorías, con dos teorías que me gustan mucho. Teoría del desarrollo de Jean Piaget y teoría psicosocial de Erik Erikson. La teoría del desarrollo de Jean Piaget nos habla de ciertos estadios. El primer estadio es la etapa sensorimotriz, que es de los 0 a los 2 años. Aquí pues estamos hablando de un infante que tiene un pensamiento solamente de observar. El mundo y averiguar acerca de lo que está a su alrededor. Hay otro estadio que es el estadio 2, la etapa
una identificación de los símbolos, de las cosas que están a su alrededor, de lo Maestro, real, empieza a ampliar un poco más su lenguaje, y es un poco maestro, más, empieza a tener No se esa parte escucha de las bien, preguntas. ¿Y por qué el maestro. cielo está está azul? cortando. ¿Y por qué las cosas son así? ¿Y por qué esto? Es importante aquí mencionar que es importante que Maestro, estas preguntas que nos esté realizando, ya sea el infante, maestro, ¿me escucha? ¿mande? Sí, dígame. Lalo, Ujú. ah, Sí, dígame. Leo, dile. Sí, Maestro, ¿me escucha? Disculpe la sí, molestia, ahora sí, desde te que escucho, dígame. empezó las etapas de Jean Piaget, Sí, desde ujú, desde que empezó con las sí. etapas de Jean Piaget, cortaba mucho, la verdad no se escuchó ni desde la primera. ¿Cree que nos pueda volver a repetir, por favor? Bueno, bueno. ¿Perdón? Creo que se volvió a cortar su audio. Sí, Se escucha posiblemente. cortado, profe. Bueno, ¿no me oigo? Ok, Ahí un ya. momento, permítame un momento. ¿Por qué Ahora sí, Produjo un error. Vuelve a intentarlo. ¿Por qué? Dime. Porque vas a hacer talacha con René. un momento. Paloma, se quedó abierto tu micro. Bueno, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ya me escucho Ya, mejor? ¿Me escucho mejor? Ok, Sí, ya, Sí, sin ya se problema. escucha. ok. Bueno, pues continuando con la clase, pues una de las teorías importantes que son de resaltar para este punto, es importante las dos teorías a continuación: teoría del desarrollo de Jean Piaget y teoría psicosocial de Erickson. Para esto, pues, Jean Piaget nos habla de estadios. ¿A qué nos refiere Jean Piaget con estadios? Son estos momentos o instantes que cruza el sujeto alrededor de su desarrollo evolutivo. Y pues empezamos con el primer estadio. La primera etapa se llama sensoriomotriz, que viene siendo de los 0 a los 2 años, donde el infante, pues su principal pensamiento y modo de interactuar a su alrededor viene siendo a partir de la observación, de tocar, escuchar y oler, sentir. Es ahí donde el infante pues indaga, investiga a través de los objetos, empieza a tocar, empieza a dar este punto de conocer su mundo. La segunda etapa es la preoperacional, que viene siendo de los 2 a 7 años. Identifica símbolos, ya tiene acerca de lo que está a su alrededor, ya tiene una noción acerca de los objetos que está viendo, empieza a ampliar su lenguaje, ya no es un lenguaje solamente de balbuceo, sino es un lenguaje un poco ya más formalizado, va con ciertas paulatinidades del lenguaje. Y pues empieza a tener esa parte de las dudas, de las preguntas, del por qué esto, por qué el cielo es azul, por qué las cosas pasan así, y pues a dar este tipo de cuestionamientos. Aquí es importante que al infante no se le limite, no se le diga, ¿por qué tantas preguntas? ¿Por qué estás haciendo muchas preguntas? Es necesario que aquí se le dé esa apertura de las preguntas. ¿Por qué? Porque aquí es ahí donde el infante va adquiriendo este aprendizaje, este conocer. Y pues vamos con la tercera etapa, que la etapa es operaciones concretas, que aquí es de los 7 a los 11 años. Empieza ya a tener un conocimiento lógico matemático y empieza a decir, aprender a través de la clasificación. A ver, este objeto o
esta fruta de color rojo incluye con esto y empieza a clasificar ya más en cierto modo su pensamiento, y empieza a tener una clasificación de las cosas. En cambio, la anterior ya es aquí es donde el sujeto ya empieza a tener un poco más de raciocinio, más lógica, y pues empieza a tener ese tipo de clasificaciones. La última etapa es la etapa 4, operaciones formales. Aquí ya empieza desde los 11 años en adelante. Empieza a tener un poco más de sentido de la preocupación acerca de su identidad, de quién es, de cuáles son sus relaciones, su núcleo social, y pues empieza a tener un poco más concreto su pensamiento y un poco más, su habla más adecuada, de cierto modo. Yo le hago mucho crítica a esta teoría. ¿Por qué? Porque ya nos habla solamente hasta los 11 años, y cuando el sujeto pues ya de los 11 años en adelante, ¿qué pasa? O sea, ¿cuáles son sus etapas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucedería con una persona con una necesidad educativa especial? ¿A qué me refiero con una necesidad educativa especial? Una persona con una discapacidad, ya sea auditiva, de lenguaje, y pues también ese es el punto. Eh, Básicamente de esto nos habla de Jean Piaget. No sé si tengan alguna duda al respecto de esta teoría. ¿Me escucho? Ok, pues Sí, continuamos. profe, todo bien. Vale. ¿Alguna duda al respecto de esta teoría? ¿Alguna pregunta, comentario? Muy bien. No, todo bien. Ok. Teoría psicosocial de Erickson. Él nos habla acerca de ciertas etapas que el infante cruza, desde los 0 hasta los 60 años. Ella nos habla un poco más a profundidad. eh, y pues vienen así graficadamente, de los 0 a los 18 meses, la confianza y la desconfianza. Aquí es donde se crean los vínculos que se da desde la confianza de la crianza, que es el primer contacto que tiene el infante con su mundo. El bebé viene siendo de los 18 meses a 3 años, que viene siendo la autonomía versus vergüenza, que es cuando empieza a interactuar el niño a su alrededor, a conocer, a andar de juguetón, le podemos decir en cierto modo, porque empieza a agarrar las cosas que encuentra en este momento. Empieza ya a verificarse, tener esa duda de en cierto modo, verificar por qué él empieza a tener esa curiosidad y y esa sensación de tocarse, o sea, empezar a tocarse y decir, por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? Y pues es importante también que el infante tenga este conocimiento y no decirle, ay, déjese cochino. Tampoco no es vital decir ese tipo de reacciones en ese momento. ¿Por qué? Porque esto pues sería, cierto modo, perjudicador en modo de decirle que eso es malo o es dañino para su salud. Eh, y pues empieza la etapa de preescolar de 3 a 5 años, que es la iniciativa o culpa. Aquí empieza ya pues a tener ese tipo de relaciones con otros niños, a tener esa interacción, y pues empieza a tener esa parte de creativa. Empieza como a tener esa parte de la separación del apego que tenía madre-hijo, y pues empieza pues a tener ese tipo de, de berrinche, lloriqueo, que es el casual que empieza a sufrir en ese momento. Niño, de 5 a 13 años, la voracidad, inferioridad, comienza la vida en sociedad. Ya es cuando él ya reconoció que sí, el apego, ya empieza a tener el apego de la separación, pero ya empieza a tener que es importante pues tener pues conocer, relacionarse con los otros, saber que estamos en una comunidad, en un ecosistema, pues empieza a tener ese tipo de comunicación. Adolescente de 13 a 21 años, búsqueda versus difusión de identidad. Es aquí donde empieza a tener esa parte de, de reconocimiento, de decir, ¿sabes qué? Yo me identifico como varón, yo me identifico como mujer, o yo me identifico como persona, pues, homosexual, yo me identifico como con
con esta percepción a lo mejor pansexual, dependiendo de la circunstancia. Y pues obviamente pues cómo es visto alrededor de las otras personas, qué influencia tienen. Adulto joven de 21 a 40 años, intimidad versus aislamiento. Se busca estar cerca de los otros, logra una intimidad. ¿A qué se refiere con este punto? Busca el relacionarse con nosotros, porque como ya lo hemos visto, el ser humano, de la manera antropológica, tiene que encontrar con su manada, le podemos decir manada, o su ecosistema, que es con la que va a convivir y va a indagar en cultura y costumbres. Adulto maduro viene siendo los 40 60 años. Generativamente versus estancamiento, surge la preocupación de la siguiente generación, empieza a tener la preocupación de aquí en este punto del duelo, de la jubilación, del qué voy a hacer ahora, ya no voy a trabajar en este trabajo, ahora qué es lo que voy a hacer. Y por último, adulto mayor, de los 60 años y más. Integridad versus desesperación. Empecé ya a tener una reflexión acerca de lo que vivió, de lo que estuvo viviendo en su pasado y pues sobre todo pues los sentimientos de esa parte de alguna enfermedad que esté viviendo, crónica, degenerativa y pues en adelante qué es lo que va a surgir, o sea, empieza a tener como esas dudas ya de la preparación del duelo, a la planificación, en cierto modo. ¿Alguna duda acerca de esta teoría? Pregunta, Dora. Todo bien, Eduardo. Muy bien. Ok, pues vamos ahora sí de lleno a la aplicación de PADS. Y pues en niños y adolescentes, ¿qué es lo principal que vamos a hacer aquí? Pues el primero, contener. ¿A qué me refiero con la palabra contener? Estar ahí, estar en la situación, en la escucha, en el momento. Obviamente va a cambiar distinta la manera en que vamos a hablar de contener con niños. Con niños, si estamos hablando de un estadio de 0 a 3 años, ¿cómo se imaginarían que sería lo importante para hacer una intervención con un niño de esta edad? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo contendríamos esta emoción o esta crisis con un niño de 0 a 3 años? ¿Qué estrategias o habilidades tenemos que usar para abordarlo? Pudiera ser. Pues creo que va. Ay, adelante. Ujú. ¿Sí, dígame? Los escucho. Ay, gracias. Pudiera ser que si falleció, por ejemplo, su mamá o su papá, acercarle a Ujú. otro familiar que le pueda dar esa seguridad de que pues ya no va a estar esta persona, pero sí va a haber alguien que lo cuide Ok. o alguien Ujú, que esté. ujú. Y en el caso de que hayan sufrido un accidente y él está involucrado en ese momento, y los papás, o sea, la mamá y el papá, están pues um, en el carro y él fue el único que salió. Ahí cómo sería nuestra intervención. Yo pienso que ahí tendríamos que actuar como si fuéramos los padres, por así decirlo. Ajá. Estamos hablando de un recién nacido hasta 3 años, entonces sí tendríamos que calmarlos, protegerlo, un instinto materno o fraternal es lo que se pudiera hacer en ese momento. Ay, perdón. Así es, un instinto paternal, pero sin dejar de un lado nuestro papel como interventor.
ya que pues también el generar este tipo de transferencia, perdón, un momento. Ahora sí, perdón. ¿Todo bien? Sí, perdón. Ay, ya. Sí, así como lo comenta, compañero. Pues sí, generar ese estilo paternal, pero también tener en cuenta que nuestras limitantes en ese momento también, pues también es lo que vamos a generar en ese instante. Y qué dinámica, qué, din- qué, qué sería vital importante en este momento. Aparte de estarlo acompañando, como ya lo mencionan, estar ahí como esa parte del cuidador, que también podremos hacer en este momento. Edson por aquí nos comenta que las dinámicas de juego. A ver, Edson, ¿cuál dinámica de juego? ¿Cómo sería una dinámica de juego? ¿Cuál sería? Sí, Edson, te escucho. Bueno, le voy a comentar una experiencia que tuvimos ahí en mi trabajo, Sí, de ¿se me escucha? sí, sí lo escucho. Sí, que tuvimos, a partir de una lesión que tuvo una compañera enfrente de un grupo de niños. Ahí en mi trabajo tenemos el área de lo que es, la unidad de seguridad escolar, y dentro de esa área Ujú. está el área de psicología, que son compañeros policías que tienen la carrera y tienen, la formación, ¿no? Como tal, y al hacer una práctica, una compañera se cayó aproximadamente como de 3 metros en una práctica de rappel. Obviamente que los No, niños, vieron toda la situación y cayeron en una crisis, ¿no? Y lo que hicieron, se lo comento como experiencia, ¿no? Y también vi la forma en que actuaron los compañeros. Empezaron a hacer ujú. técnicas de juego, empezaron a utilizar, canciones para tratar de evitar el estrés que ya tenían los niños, porque estaban llorando y obviamente estaban haciendo, pues, gritando. Entonces, hicieron métodos de contención a partir de la dinámica de juego. Empezaron a cantar y los niños empezaron a bajar su nivel de estrés. Por eso así lo comentaba, más que nada por el hecho de la experiencia que tuve. Se me hizo Ok, ok. muy buena, porque al final de cuentas llegaron al objetivo de bajar el estrés de los niños y distraerlos de esa situación que vivieron. Ese es bueno a mi experiencia, maestro. Sí, de hecho, Edson, muy buena participación. Exactamente ese punto de la dinámica que implementaron aquí, obviamente, pues en la parte del distractor y pues también el inhibidor del estrés, que era lo que estaba padeciendo y más aparte, pues, este tipo de evento que sucedió, pues, en cierto modo sí es caótico y en cierto modo sí lo percibieron, pues también ese es el vital punto como interventores, pues dar esta parte de rescate instantáneo y vamos a darle. Mm, ok, Nadia nos comenta tenerlos abrigados en un lugar seguro, alejados de ruido fuerte, de situaciones caóticas y a hablarles con voz tranquila y suave. A ver, platícanos, Nadia. Con un familiar. Ok. Así es, Nadia. Es importante también esta parte de mantenerlos abrigados. También la parte de que el ruido pues viene siendo un factor estresor en cierto modo y también pues añadiéndole que si el infante pues está presentando algún tipo de puchero o berrinche, pues también es algo fuerte, es algo que a lo mejor en cierto modo no nos va a dar hincapié para dar una buena intervención en ese momento. Y pues sobre todo la voz tranquila y la voz suave y la voz cálida que ya nos mencionas, pues también es importante, ya que esto no va a sonar como de golpe. De por sí el infante viene a partir de un impacto que sufrió, entonces pues también aparte. Y pues con un familiar. Mm,
vamos con el siguiente punto, ¿les parece? El segundo punto pues viene siendo calmar, la escucha, que ya no lo comentaba aquí nadie, que es importante, la escucha, la voz, el modo que vamos a interactuar con el infante también es importante, porque también a lo mejor nos podemos llegar a topar a una persona en la calle y pues también el modo en el que nos acerquemos, el modo en que entramos en contacto y pues también el distanciamiento que tengamos con la persona, porque también es importante que no es llegar de manera de golpe, de presentarnos y acercarnos así rápido y también tener ese límite entre el contacto entre uno al otro. Y sobre todo, pues también la voz, el tono de voz que nos presentemos también es importante. Eh, Aquí pues calmar básicamente, como lo dice la palabra, es contener, 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 contener. Y el punto 3 viene siendo la parte del consolar, consolar. ¿A qué me refiero con este punto? Es trabajar de lleno la emoción, el sentimiento que se está evocando en el momento y hacer un factor de inhibidor para que también esto no sea una reacción que nos vuelva otra vez a rebotar de inicio. Normalizar, pues ya estamos hablando de cuando ya se podría decir una homeostasis, no completa obviamente la del sujeto. ¿Y a qué me refiero con homeostasis? Viene siendo un equilibrio, tanto emocional como de pensamientos y sentimientos. Y por último, pues informar acerca de lo que pasó, ser claros, ser concisos, ser honestos y más aparte cuando hay de promedio pues una muerte o un fallecimiento, informar adecuadamente y adecuarnos a la edad del infante o del adolescente. Ok, repito los últimos dos puntos. Normalizar viene siendo como esta parte de la homeostasis, el equilibrio que le podemos dar en tanto emocional, afectivo y de pensamiento. Y otra vez se escucha cortado. Ok, continúo. Normalizar. Normalizar me refiero a dar esta parte de equilibrio, de esta contención, donde pues se involucra tanto sentimientos, pensamientos y emociones, que es cuando ya el sujeto pues ya focaliza estas tres cosas y tiene, se puede decir, el equilibrio en el movimiento, sin dejar, sin dejar ahí nuestro ojo, nuestra visión latente. Y por último, hacer la información. Ser concisos con la información, con lo que vamos a decir, con las palabras que vamos a decir. Y si hay un caso de fallecimiento, pues notificarlo, acorde a la edad también, y acorde a que no todas las personas, pues, en cierta manera, a un niño, la muerte, se le podría decir, es como una fantasía, o un sueño, o que está dormido, o un sueño o que está dormido. Es ahí donde nosotros, pues, también como interventores tenemos que focalizarnos en, en ello, o sea, de decirle acorde a su edad, acorde a lo que vamos a percibir, y acorde a las palabras que son debidas en ese momento. Y este sería como lo principal. Estos puntos, yo se los puse como puntos, pero no quiere decir que vamos a aplicar uno, y después cinco, luego dos, luego cuatro, punto tres, punto dos. No, esto no es un seguimiento. Los primeros auxilios psicológicos no son por pasos. Son, sí se los explica pues el autor. De hecho, de aquí lo saqué del autor de Slack, eh, que sí, que hay ciertos puntos que tenemos que seguir, pero no son todos como de lleno. Tengo que seguir el punto uno, tengo que seguir el punto dos, tengo que seguir el punto cuatro, porque no sabemos la reacción que esté presentándose con nosotros. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios?
¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario acerca de esto? Ya nos lo comentaba una compañera acerca del perfil CASI. Sí, el perfil CASI se aplica, como lo dice su nombre, sus siglas, CASI, tanto cognitivo, ¿a qué me refiero cognitivo? Con los pensamientos, con las ideas, con los pensamientos del momento que se están viviendo. Ya hablando mm, de manera afectiva, qué emociones, qué reacciones emocionales se está presentando. Obviamente el perfil casi lo que me agrada bastante es que puede ser de manera de observación o ya en su caso debido, pues ya que veamos que se encuentra el paciente normalizado, pues realizarlo ya ahora sí de manera verbal. O en su caso, pues a través del juego, viene siendo con los niños. Eh, Afectivos, pues viene siendo toda esa parte de emociones, las relaciones que tenga, las emociones que se están presentando, los sentimientos. Y cuando estamos hablando ya de relaciones interpersomáticas, estamos hablando de factores somáticos que son este tipo de reacciones no explicadas físicamente. ¿A qué me refiero? A que hay una reacción no física, sino que el propio paciente la está somatizando o la está generando. Por ejemplo, a lo mejor un tipo de cefalea o el sentir que su corazón está saliendo, también esta parte va incluida ahí en somáticos. Después interpersonales, ¿qué relaciones? Si tienen una relación de pareja, relación social con nosotros, también checar ese punto. Em, Después de esto, pues sigue el conductual. ¿Qué conductas, qué reacciones conductuales está presentando? ¿Qué comportamiento? Si está golpeando, está pataleando, también es importante que logremos el perfil CASI. Y por último, viene siendo también la parte de que no lo incluyen ahí, pero sí viene siendo también la parte de la relación familiar. ¿Cómo era su relación? ¿Cómo es su relación? ¿Con quién se relaciona más? ¿Con qué persona sí? ¿Con quién? Es distinto. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? ¿Pregunta? Yo sí tengo una duda. Por ejemplo, tomando en cuenta que son menores de edad, la parte, por ejemplo, de informar se hace hasta que está algún adulto con él, ¿no? No le das información mientras esté solo. Ah, sí. En el caso de ser menor de edad, sí, la información tiene que ir ya acompañada con una persona adulta. Porque, pues, como ya lo menciona, pues sí, no tiene este estado de conciencia completamente en infancia y pues tampoco para recibir este tipo de noticias. Pero en el caso de que no hubiese alguna persona que esté en su red, pues hacer la notificación previa entre pues el equipo que está ahí interviniendo con el infante, pero acorde también al, a su edad cronológica y también a cómo va a recibir el concepto. Por ejemplo, si es un fallecimiento al, al infante de 0 a 3 años, eh, el concepto de muerte, ¿qué concepto de muerte tiene? También hay que preguntarle, oye, eh, ¿para ti qué es morir? Eso es importante también saber acerca de este punto. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a nosotros como interventores a definir en qué cierto modo vamos a hablarle y comunicarnos con este infante. Gracias por tu participación y desde alguien más que tenga alguna duda. Muy bien, pues pasamos para los casos prácticos. Para esto, pues voy a requerir que cada uno de ustedes, ya sea en una hoja o vía blog de notas, se junten, se hagan equipos de ¿cuántos somos? Somos 16, así es, 16 personas. Estamos aquí conectadas. Para esto, pues, ocupo que hagan equipos de 3 personas, donde les voy a pedir
por ejemplo, al primer equipo que se focalice en el primer caso. Este caso se los voy a leer a continuación. Paciente masculino de 6 años de edad ingresa al servicio de urgencias con obstrucción de fosas nasales izquierda ocasionada por un frijol. Aquí, ¿cuál sería nuestra intervención? Eso sería las preguntas que deben contestarme. Serían las siguientes. ¿Cuál sería nuestra intervención en este momento? ¿Cuáles son las herramientas o las habilidades que cuento para yo intervenir en este tipo de casos? Y por último, ¿cuál sería nuestro plan o seguimiento de estrategia? Esas serían nuestras 3 preguntas. Para esto, pues, van a hacer cada uno. Ok. Le repito, ok. Les voy a pedir que formen equipos de 3 personas para contestarme los siguientes casos prácticos que les voy a poner a continuación. Maestro, ¿me puede repetir la última pregunta? Sí, voy a volverlo a repetir todo porque me mencionan que se volvió a cortar. Les voy a pasar 2 casos prácticos. De estos 2 casos prácticos, voy a requerir que ustedes hagan equipos de, de 3 personas, ya que somos 16 personas las que estamos aquí conectadas. Eh, a lo cual, pues, van a hacerme contestación de las siguientes 3 preguntas. La primera, ¿con qué habilidades y herramientas cuento para hacer esta intervención con dicho paciente? Eh, de estas habilidades, ¿de qué manera creativa yo voy a hacer mi intervención? ¿Cómo la harías? ¿Cómo harías tu intervención con este tipo de paciente? Y por último, ¿cuál sería el plan de acción o un plan de seguimiento que le darías a este paciente? O- ok, la última pregunta sería, ¿cuál sería nuestro plan o seguimiento con este paciente? Y pues van a tener aproximadamente un tiempo de, ¿les parece? mm, 5 minutos. Les voy pasando los casos y ustedes me dicen. Les voy a pasar el primer caso, se los voy a leer, ustedes lo van escribiendo en su cuaderno o en la hoja que tengan. ¿Les parece? Ok, les digo el primer caso. Paciente masculino de 6 años de edad ingresa al servicio de urgencias con obstrucción, fosas nasales. Izquierda, generada por un frijol. Ese sería el primer caso. Y el siguiente, paciente femenina de 15 años de edad ingresa a sala de urgencias por ingesta de medicamento, entre paréntesis clonazepam. Se encuentra desorientada, lenguaje pobre, estado de somnolencia, la cual nos refiere: soy una basura, no sirvo para nada, soy, solo quiero morirme. Con estos 2 casos, ¿cómo harían su intervención? Y que pónganse de acuerdo con sus triadas y les doy 5 minutos a partir de ahora. Comenzamos, ¿les parece? Si tienen alguna duda, aquí estoy para atenderles.
Ya estamos de regreso. Eh, ya estamos de regreso. Lo tienes apagado, ¿no? Pues ya estamos de regreso. Ahora sí, les vuelvo otra vez a compartir mi pantalla. ¿Qué tal? Ok, me espera 2 minutos más. Se me está trabando el audio, pero sí doy 2 minutos. ¿Me escucha? Sí, sí te Ok, bueno, escuchas. entonces nos esperamos 2 minutos más y comencemos. Bueno, pues ya vamos comenzando con la clase. La última parte de la clase. Para esto, pues, les voy a pedir de los equipos, ¿quién le gustaría participar? Comentar al respecto y pues lo escucho. Los escucho, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Bueno, yo no alcancé a hacer equipo, pero traté de hacer conforme a los dos casos.
No sé si me pueda compartir. Dejo de compartir mi pantalla. Un momento. No voy a compartir en la pantalla, más bien lo voy a hacer oral. Ah, ok. Entonces, coméntalo. ¿Listo? Sí, listo, Bueno, lo escucho. a lo que yo puse más o menos en el primer caso, que es el paciente masculino de 6 años de edad, ingresa al servicio de urgencia con una obstrucción en la fosa nasal, o sea que trae un frijolito en lo que es la fosa nasal del lado izquierdo. Casi por lo regular, a nosotros allí en la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tonalá nos han tocado algunos casos como estos, que ya sea se meten un chícharo o un frijolito, y en casos un poquito más graves hasta una moneda de las anteriores de 10 centavos o de 50 centavos, y se las ponían a la nariz. Y aquí lo que más impactaba no era tanto el menor, sino los papás o los hermanos o sus amigos, que eran los que le decían, no manches, y lo empezaban a asustar. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, en la primera pregunta que usted hacía que, a ver, permítame. En la primera pregunta es ¿con qué habilidad cuento? Pues yo puse aquí que una de las habilidades es saber abordar a un paciente menor. Como ya hemos tenido, pues ahora sí que varios casos, como que uno va madurando en esa parte. Yo lo que haría es primeramente ya en el abordaje, ya tratando de interactuar con el paciente, que ya sería en la segunda pregunta también, ¿de qué manera creativa haría la intervención? Yo siento que la manera creativa es primeramente ¿cómo poder aterrizarlo en la realidad, pero sin asustarlo? Porque lamentablemente los menores a veces no están asustados, sino simplemente cuando oyen que algo hizo mal o que está mal o que se siente atacado, como por ejemplo cuando tiene una herida. El niño a veces no se asusta hasta que todos le están diciendo, te está saliendo sangre y todo eso. Y en el abordaje, o en este caso la creatividad, es abordarlo o a ponerlo en un lugar donde él se sienta tranquilo, pero que también pueda trabajar conmigo y que se sienta seguro en esta parte. Mencionándole que no te preocupes, vamos a sacar lo que tienes en tu naricita. A ver, dime, ¿cómo te pasó? Y empezar a abordarlo en esa parte sin dejar que las demás personas se sientan también lastimadas, simplemente alejándolas del mismo entorno, y que esté solamente con alguna persona que sea de su máxima confianza. Esa sería la segunda parte, que eso es la interacción más bien con el menor. Para mí esa sería uno de los abordajes principales, el cómo hacerlo llegar hacia ti, cómo crear empatía con él para que él pueda darte la oportunidad o darnos la oportunidad de poderle sacar ese pequeño frijolito. Y ya cuando hayamos hecho todo, en este caso de retirarle el frijol, en el 3 es ¿cuál sería el plan de seguimiento? Pues anteriormente lo había mencionado usted, que uno de los planes de seguimiento, ahorita le digo, permítame, que era en niños y adolescentes, que eran 5 pasos: contener, calmar, consolar, normalizar e informar. Yo lo hice como lo hacemos ahí en nuestra dependencia. Sí, técnicamente primero contenemos a la persona o la abordamos de una forma tranquila y sacándolo del entorno de estrés, mencionándole que no, tranquilo, no, todo está muy bien, no pasa nada, o sea, mencionarle de que tiene un frijolito, obviamente, para que sepa cuál es la situación, pero no darle a entender que es grave o que puede llegar pues en este caso a tener una consecuencia con su vida. En la segunda parte, que es calmar, nosotros en esta parte lo que hacemos es comenzar a tranquilizarlo para evitar que se asuste y empiece, en este caso, a trabajar con nosotros. Muchas veces, cuando es un pequeño granito de frijol o chícharo o algo así, de hecho puede ser tan... Permítame. Bueno, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Le comentaba, en la segunda forma, ay, perdón, me perdí. Así, en el segundo es
comienzo a tranquilizarlo y para evitar que se asuste el menor. Y ya de una forma adecuada mencionarle pues qué es lo que tiene, qué es lo que pasa y cuáles son los pasos a seguir. En el tercero, como decía aquí, consolar. En este caso nosotros comenzamos a generar una empatía con el menor, porque muchas veces ellos también tienen miedo de que hicieron una vagancia y vas a ver, te va a ir así en la casa o vas a ver, en la casa nos vemos, y a veces no es tanto el miedo del frijolito o lo que pudieron haber pasado, sino lo que vaya a pasar en su casa. Y ellos están enclaustrados en esa parte, o están enclaustrados de que sus amigos, sus hermanos le están diciendo, no, tu mamá te va a regañar, o no, no manches, está bien grave esto, y cosas así, que lo sacan del lugar donde se encuentra y de su zona de confort, y lo empiezan a lastimar. Entonces nosotros al consolarlo creamos empatía, y empezamos a tranquilizarlo para que él de una forma, ahora sí que uniforme, empiece a trabajar con nosotros. Y también el normalizar, nosotros le entendemos esa parte de que ya que se retira el frijol, explicarle al menor que no está bien lo que hizo, porque muchas cosas pueden lastimarlo y muchas cosas pueden llegar a generar algún problema en su vida. Entonces, desde ahí normalizamos, y cuando ya tenemos el último punto, que es informar, para mí en esa parte encuentro algo bien importante, explicarle a los papás de la situación y llegarlos a dar a entender lo que deben de hacer, porque muchas veces los papás se preocupan tanto que no se dan cuenta del daño que le ocasionan al menor. Ellos están tan enclaustrados en están asustados que no se fijan en el tipo de voz que utilizan con sus hijos, que no se fijan el daño o las lagunas que le puedan crear a su hijo, en el sentido de simplemente me metí un frijol en la nariz, pero ¿cuál fue la gravedad? Y hasta me regañaron, me pegaron, y hay de esa forma. Entonces en esa parte se le informa. Ese es en el primer caso. En el segundo, dice, femenina de 15 años de edad ingresa a sala de urgencias por ingesta de medicamento, en este caso clonazepam. Se encuentra, se encuentra somnolienta, con lenguaje pobre, estado de somnolencia, la cual nos refiere, soy una basura, no sirvo para nada y solo quiero morirme. Claramente nos estamos dando cuenta que si tiene ingesta de clonazepam, ella quiso a lo mejor un intento de suicidio. Posiblemente haya pasado con eso. Lamentablemente ahorita por el estado en el que se encuentra, según el cuadro clínico, pues no se puede hacer una intervención clara, porque solamente escucharía como si fuera una grabación, o no estaría totalmente alerta y no nos pondría mucha atención. Entonces lo que yo primero que haría es, en la parte donde menciona el punto número 1, permítanme. En el punto número 1 de qué habilidades cuento, pues bueno, gracias a Dios soy paramédico, entonces lo que primero tendría que hacer es abordar a la persona en cuestión de fisiología, tratar de sacarla de ese estado o verificar todos sus signos vitales, para saber si en sus signos vitales cuenta con una tensión arterial acorde, que si tiene respiración acorde, que si no está totalmente en un estado de deficiencia, que haya buena circulación, buena oxigenación y todo eso. En esa parte. Ya en la segunda parte, si dice aquí de qué manera creativa haría la intervención, pues primero trataría de causar una empatía con ella, porque va a estar somnolienta. A lo mejor no va a estar en un estado de alerta. Y en esta parte, primeramente esperaría a si se puede suministrar un medicamento que SAMU me lo ordene, o en este caso esperarme a que se contrarreste la acción del medicamento, para posteriormente estar ahora sí empezar el abordaje psicológico con la menor, para saber el por qué quiso generar este daño, y darme de ahí empezar ahora sí que a atender a la menor. Y ya por último, en este caso, ¿cuál sería el plan de seguimiento? Pues si lo ponemos en pasos, sería el primer paso es el abordaje, para verificar si se encuentra ahora sí que en tiempo, espacio y persona. Después del abordaje sería esperar a que baje la acción del medicamento, para poder abordarla
psicológicamente y darle un seguimiento, que muchas veces eso es lo que como paramédicos o como interventores lamentablemente pues no se lleva a cabo, o no es que no se lleve a cabo, simplemente como muchas veces se tiene que canalizar a otra área, ya no se da por entendido la acción que se deba determinar. Por ejemplo, como paramédicos, a veces nosotros hacemos la intervención, o como bomberos, hacemos la intervención de la persona que quiso suicidarse, se canaliza muchas veces al UPAC, o en este caso a un sistema psicológico, o a un centro de salud mental, y se canaliza, pero ya no sabemos si se le dio el seguimiento, ya no sabemos si hubo una intervención. Entonces ahí sí sería una pequeña laguna de nuestra área como bombero o como paramédico, como psicólogo, hasta donde se nos permita llegar. Y esa sería mi forma de, ahora sí, de deducir los dos casos. Pues muchas gracias por la atención. No, gracias a usted, compañero. Y fíjese, me parece muy interesante cómo fue desarrollando estos puntos. Eh, y también por la parte que la diferenciación, que es lo que quería yo aterrizar en esta actividad. Eh, Gracias por su participación y la mera verdad, le agradezco de participación y este punto de vista que nos comparte. Eh, y pues sí, así como lo menciona el compañero, básicamente el segundo caso me tocó a mí hace como un par de meses. Me tocó, de hecho, esta paciente llegó con esta ingesta. Les cuento más a detalle del caso. Llegó con la ingesta, pues llegó con un estado así, no llegó con ninguna red de apoyo, venía sola, pero pues venía con sus dos niños, sus dos hijos, y pues la intervención pues ahí en ese momento pues, lo que se realizó fue la canalización, que es lo que comentaba el compañero, pues, la parte de la canalización, dejar que se echara esta parte del efecto del medicamento, y pues se realizó ahora sí el seguimiento como tal, como un RC1, y desde pues la derivación. Y pues sí, lo que menciona también el compañero, la parte del seguimiento, a veces nuestro trabajo pues ahí se acaba, de ese modo, se acaba, se acaba en ese modo, nuestro pues el seguimiento se deja a partir de que ya canalizamos a la persona y pues se da la derivación a la institución. Y pues para esto, pues también ahí es donde decimos nosotros, pues ahí qué hacemos, ahí qué pasa. Y pues también es la laguna que se está presentando. Gracias nuevamente, compañero, y pues estamos a la orden. Fernando Salazar nos comenta acerca de la primera problemática. Y nos habla sobre las habilidades y las herramientas con las que se cuentan. Sería la destreza para retirar el frijol antes de que se haga un aumento del tamaño utilizado, utilizando algún pincel de punzón o similar, o tratar de retirar. El abordaje se daría de tranquilizarlo, que todo va a estar bien, y empezar a trabajar en el retiro. El plan de acción sería en forma de juego, explicándole qué hacemos y evitar el lastimarlo. Atención prehospitalaria. Y problema 2, habilidades y herramientas. Sería, en este caso, podremos considerar la idea de que la adolescente no se encuentra en un estado de crisis activa por el estado de sedación en el que se encuentra, por lo que habría que abordar desde analizar las dimensiones del problema, proponer posibles soluciones y ayudar a dar pasos concretos. Es probablemente que pase algunas horas en el hospital, en lo que se desintoxica de manera creativa. Considero que en este caso, por el estado somnoliente, solo habría que darle el acompañamiento para reducir el impacto de hospitalización. Y por último punto, plan de acción o seguimiento. En este caso, el seguimiento es lo más importante, ya que se trata de un intento de suicidio. Una vez que salga del hospital es muy probable que vuelva a intentarlo. Una vez que haya salido, es indispensable que la persona acuda a terapia psicológica
es indispensable que la persona acuda a terapia psicológica o incluso considerar la posibilidad de que la persona acuda tanto a terapia como al acompañamiento de tratamiento psiquiátrico para hacer más efectivo el tratamiento. Muy bien, Fernando. También esa parte que nos mencionas, pues la parte al abordar el tratamiento y el seguimiento que se le va a dar al paciente. Me agrada cómo lo fuiste puntualizando. Gracias. Y pues ya sería como último espacio de preguntas, dudas acerca de los primeros auxilios psicológicos en menores y adolescentes. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? No, nada hasta ahorita. Todo bien. Y gracias por compartir su ponencia. No, gracias a ustedes por seguir aquí escuchándome y desde alguien más. ¿Alguna duda, comentario, pregunta, sugerencia, queja? Por mi parte todo muy bien. Muchísimas gracias por la ponencia. De nada. Gracias a ustedes y espero que les haya dejado un granito de arena y pues también que les hayan descubierto pues estos puntos importantes que son de la aplicación de los pads y pues también que hagan focalizado pues las destrezas que cuentan cada uno de ustedes en su determinada área y pues alguien más que quiera comentar algo. Pues de nada, si gustan pues nos vemos la siguiente sesión. Nos estaremos enlazando igual a las 6:10. Estaremos hablando ahora acerca de los primeros auxilios, pero ahora en adultos. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas Hasta noches. luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias y que Dios les bendiga. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Igual para todos. Excelente fin de semana.